Hola, buenos días. Soy el doctor Héctor Jiménez. El día de hoy vamos a hablar sobre las generalidades del cáncer de mama. Agradezco a toda la comunidad del ISSSTE Zona Norte de la Ciudad de México por esta atenta invitación. Y me presento. Yo soy el doctor Héctor Jiménez. Soy ginecólogo y biólogo de la reproducción, egresado del Instituto Nacional de Perinatología y actualmente director médico del Centro de Fertilidad Doctor Cigüeña en la sede de Tijuana. Como objetivos de esta ponencia, primero vamos a definir los conceptos del cáncer de mama, vamos a conocer qué tipos de cáncer hay, vamos a mencionar cuáles son los perfiles moleculares y biológicos y finalmente cómo realizar una estadificación clínica de esta enfermedad. Como sabemos, la mama se encuentra en el tórax y va desde la costilla 2 hasta la costilla número 4. Al lado de la parte media del cuerpo la limita el esternón y hacia el lado lateral la limita la línea media axilar. Detrás de esta glándula va a existir un espacio denominado espacio retromamario, el cual es una capa de tejido conjuntivo que le va a proporcionar movimiento a esta glándula. La irrigación de esta glándula está dada principalmente por tres arterias: la arteria mamaria interna, la arteria mamaria externa y las arterias intercostales. Asimismo, el drenaje ganglionar de esta zona va a estar dado por los ganglios de la mama interna y los ganglios axilares. El gran porcentaje de este drenaje va a estar dado por los ganglios axilares, que va a drenar hacia los troncos subclavios, mientras que el restante va a drenar hacia el tronco broncomediastínico. Si nosotros hacemos un acercamiento a la mama, vamos a encontrar que ésta se va a componer de diversas estructuras, entre los cuales incluyen lóbulos, lobulillos, alvéolos o acinos, y juntos van a confluir en los conductos galactófaros, que estos van a ir directamente hacia el pezón en los conductos colectores y por medio de estos se va a eyectar su secreción, que es la leche materna. En los alvéolos nosotros tenemos una unidad que se llama unidad contráctil, en el cual va a estar conformado por dos tipos de células principales: la célula estromal y la célula mioepitelial. Esto va a ser importante porque cuando hay un tipo de cáncer de mama, se van a alterar estas células y vamos a ver más adelante de qué forma se pueden clasificar los tipos de cáncer de mama dependiendo de estas estructuras, qué tanto están dañadas o no. A forma de historia, podemos ver que el cáncer de mama se ha descrito desde años antes de Cristo. En los papiros de Evers podemos ver que ya se podían describir ciertas condiciones. Obviamente no se conocía como cáncer de mama, pero ya se describían algunas características de esta enfermedad. Posteriormente, en el año 460 a.C., Hipócrates denomina esta enfermedad como una enfermedad de tipo cangrejo y que tiene un componente humoral. En los años 200 a.C., Galeno describe que hay unos tipos de esta enfermedad que son más agresivos que otros y que sugieren un tratamiento médico. Ya en la era un poco más moderna, en 1713, Ramaccini, él puede observar que esta enfermedad se daba mucho más en monjas que en el resto de la población. Unos años después, Lebrun y Lecat ponen que la extirpación quirúrgica es el único tratamiento para esta enfermedad. Y ya en el siglo XIX y XX vemos cómo se han ido aumentando los datos de esta enfermedad, se han descubierto nuevos medicamentos como las terapias biológicas, diversos tipos de tratamiento de diagnóstico como el ganglio centinela, la quimioterapia, la radioterapia, y en los años 2000 se describe el perfil molecular. Antes de pasar a los perfiles moleculares, vamos a definir qué es el cáncer de mama. Y el cáncer de mama, de forma general, se define como un crecimiento anormal e indoloro de las células epiteliales, de los ductos y de los lobulillos. En la imagen podemos ver de nueva cuenta la unidad contráctil.
Y en esta vemos otra vez las células mioepiteliales, las células estromales o epiteliales y algo muy importante que es la membrana basal, que la ven como un aro rojo alrededor de estas células. Esta membrana basal va a ser muy importante para determinar si el cáncer es invasor o no. Cuando tenemos un cáncer in situ, la membrana basal está respetada, es decir, solamente el cáncer se encuentra en las células que están por dentro de esta unidad contráctil. Sin embargo, cuando ya vamos a decir que es un cáncer invasor o invasivo, es cuando la membrana basal ya no está respetada y entonces el cáncer puede extenderse más allá de esta unidad contráctil de la mama. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de perfiles biológicos y moleculares. Los tipos de cáncer de mama los podemos clasificar por medio de la histología o del tipo celular que esté afectado. Asimismo, podemos definirlos como invasivos y no invasivos. Dentro de los invasivos tenemos al cáncer ductal infiltrante, al lobular invasivo, al mucinoso, al tubular, al papilar, entre otros. Y en los tipos de cáncer no invasivos tenemos al carcinoma lobulillar in situ y al ductal in situ, que este a su vez se subdivide en otras partes. Cuando nosotros aplicamos ciertas técnicas de inmunohistoquímica, también podemos ver la presencia o ausencia de algunos receptores o factores de crecimiento que pueden determinar qué tan severo o qué tan dañino puede ser un cáncer. Y entonces podemos determinar si hay presencia de receptores hormonales a estrógenos y a progesterona, que estos van a tener aproximadamente entre un 60 a un 70% de las neoplasias malignas de la mama. También podemos encontrar factores de proliferación o de crecimiento epidérmico, como el HER2 o el Ki-67, en el cual la supervivencia y el tratamiento va a ser un poco más agresivo y obviamente va a tener un pronóstico un poco más sombrío que cuando existen únicamente receptores hormonales presentes. Así podemos determinar cómo se pueden clasificar molecularmente los tipos de cáncer de mama. Tenemos el luminal A, el luminal B, el tipo HER2 y el triple negativo. El luminal A va a estar presente cuando haya receptores de estrógeno y de progesterona, el luminal B cuando haya en su mayor proporción receptores de estrógeno. El tipo HER2 no va a tener los receptores de estrógeno y de progesterona, pero sí va a tener este factor de crecimiento epidérmico activo o presente. Y el triple negativo nos referimos a cuando ninguno de todos estos que acá estamos mencionando está presente en las técnicas de inmunohistoquímica. Y el Ki-67, pues bueno, va a estar presente o puede estar presente en alguno de estos tipos de cáncer y su porcentaje de aparición aproximadamente es más o menos el 20%. Ahora, ¿cómo vamos a estadificar de forma clínica esta enfermedad? Pues bueno, sabemos que de primera instancia todos debemos de conocer los principales síntomas del cáncer de mama y esto es lo que las pacientes pueden ver. Engrosamiento de la piel, hundimientos en ciertas zonas de la mama, la presencia de costras en el pezón, la salida de alguna secreción sanguinolenta por el pezón. Asimismo puede haber irritación, dolor, presencia de un pezón hundido, la aparición de venas a lo largo de toda la glándula mamaria de manera marcada, pequeñas bolitas o protuberancias en los senos, también puede haber presencia de úlceras o la famosa piel de naranja que mucha gente la describe. Igual, cambios en la forma o el tamaño de la mama o incluso bultos invisibles pueden ser datos que las pacientes pueden ver y que también el personal de salud debe de saber reconocer para poder detectar este tipo de cáncer de manera temprana. Existen varios programas que en charlas más adelante se los describirán más a profundidad, pero a grandes rasgos yo les voy a poner en las siguientes diapositivas cuáles son los primeros pasos que toda mujer y hombre debe de saber para poder detectar esta enfermedad a tiempo.
Lo primero es realizar una autoexploración mamaria a partir de los 18 años. La segunda técnica, o bueno, antes de pasar a la segunda técnica, pues en la autoexploración mamaria hay ciertas zonas en las cuales los tipos de cáncer son más frecuentes. El sitio con más frecuencia donde aparecen estas lesiones es en el cuadrante lateral externo superior de la mama y posteriormente hacia los cuadrantes inferiores. La segunda herramienta que tenemos de detección es la exploración mamaria por el personal de salud. Esta autoexploración, esta exploración mamaria debe de realizarse a partir de los 20, los 25 años y debe de ser anual. Dependiendo la organización o la literatura que nosotros revisemos, es como va a ir cambiando a lo mejor el inicio entre los 20 y los 25 años y la periodicidad, pero en general debe de ser cada año a partir de los 25 años. Y la última herramienta que tenemos para la detección del cáncer de mama oportuna es la mastografía y el uso del ultrasonido mamario. La mastografía se reserva principalmente para mujeres asintomáticas o que no tienen ninguna lesión a partir de los 40 años, mientras que si ya tenemos alguna aparición de alguna lesión, el ultrasonido mamario puede ser una herramienta muy útil cuando estos padecimientos se presentan antes de los 35 años. Y claro, si unimos la mastografía junto con el ultrasonido, la sensibilidad de estos estudios aumenta hasta aproximadamente el 87%. La forma en la que vamos a clasificar estos estudios o los hallazgos que encontremos en estos estudios es mediante la clasificación de BIRATS, que va desde el 0 hasta el 6 y el 4 se subdivide en tres tipos. Esta clasificación pues va a tener una sensibilidad hasta del 95% y una especificidad hasta del 97%, lo cual nos hace conocer que es una muy buena clasificación de los estudios de imagen que pueden ser muy útiles para la descripción y el tratamiento oportuno en estos pacientes. Y cuando encontremos alguna lesión que necesita hacer biopsia, pues bueno, sobre todo se va a indicar en lesiones no palpables y cuando tengamos lesiones BIRATS 4 o 5, exista presencia de microcalcificaciones, asimetría focal o distorsión de la arquitectura de la mama. Y ya cuando tenemos un tejido que fue extirpado para poder clasificar la enfermedad, existe una clasificación que la dio la American Joint Committee of Cancer, que es el TNM. Este lo podemos determinar mediante una etapa clínica y una etapa patológica. La etapa clínica se va a determinar mediante el examen del tejido que fue extirpado de una cirugía. Y la etapa patológica se va a basar en los resultados del examen médico, de la biopsia que se pueda hacer y de los estudios por imagen. Y esta va a servir para ayudar a planear el tratamiento que se le va a ofrecer a estos pacientes. Tiene 7 piezas clave que van a servir de información, que pues el nombre de la clasificación es TNM, entonces aquí tenemos la primera pieza que es la TEM, que es la extensión del tumor. ¿De qué tamaño es? ¿Cómo está ese cáncer? Y si ha invadido áreas cercanas. La N se va a referir a los ganglios linfáticos que hayan sido afectados por este cáncer. Y la M es para determinar si existe presencia de metástasis o no. Las otras piezas, que son las 4 restantes, es si hay presencia o ausencia de receptores de estrógeno, de progesterona, del HER2, y la última es el grado de cáncer, la GEN. ¿Qué tanto las células cancerosas se parecen a las células normales? Con estas 7 piezas clave, nosotros vamos a juntar en un cuadrito que aquí se los presento y vamos a ir viendo los criterios T para ver qué tan extenso o qué tan grande es el cáncer, qué tantas estructuras cercanas ha llegado a tocar. La N para ver cuántos o qué tipos de ganglios son los que han estado afectados. Y la M para ver si hay metástasis o no. Y también existe una herramienta que es una
calculadora electrónica en el cual nosotros podemos poner ciertas características de nuestras pacientes y nos va a arrojar un porcentaje de riesgo de padecer cáncer de mama en este momento y a lo largo de la vida. Por ejemplo, yo voy a hacer el ejercicio con una paciente ficticia y entonces vamos a ir viendo. La primera pregunta que nos arroja esta calculadora es si la paciente tiene algún antecedente de un carcinoma in situ. La respuesta es no. La segunda pregunta es si la paciente conoce o tiene algún estudio de algún tipo de mutación de los genes BRCA1 o 2. La respuesta aquí le voy a poner que es desconocido. No, la paciente no se ha hecho estos estudios y no podemos conocerlo. Lo siguiente que nos va a pedir es la edad de la paciente, la raza a la cual pertenece o la etnia a la cual pertenece la paciente y una tercera pregunta ahí que viene si la paciente eh, pertenece a Estados Unidos o no. Después nos va a pedir que pongamos parte de los antecedentes médicos de la paciente. La siguiente pregunta es si la paciente ha tenido alguna biopsia con resultado benigno. La vamos a poner aquí que sí. ¿Cuántas biopsias de resultados benignos ha tenido esta paciente? Le vamos a poner que solo una. No, la siguiente pregunta que nos pone la calculadora es si la paciente en algún resultado salió una hiperplasia típica. Le ponemos que no. Vamos a ver, en la siguiente pregunta nos pone a qué edad fue la menarca de la paciente. Pues el promedio aproximadamente ronda entre los 10, 12 años. Le vamos a poner aquí entre 7 y 11. La edad de la paciente en la que tuvo su primer hijo, vamos a poner que lo tuvo a los 20 años. Y si la paciente tiene algún familiar de primer grado que haya tenido cáncer de mama, le ponemos no. Y entonces nos va a dar este riesgo. Es el riesgo a 5 años de desarrollar cáncer de mama. Para esta paciente ficticia nos dice que la paciente tiene un riesgo del 0,7% de padecer cáncer de mama en los siguientes 5 años. Y si nosotros lo extrapolamos a la población general, que está con las características de esta paciente en cuanto a edad, etnia, etcétera, pues vemos que para ella el riesgo general en toda la población sería del 0,6%. Ahora también nos saca otro resultado que es qué tanto riesgo tiene esta paciente de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Mientras que el promedio general de la población tiene un 7,5% de padecer cáncer de mama, pues bueno, en nuestra paciente que pusimos sus datos nos arroja un 8,4%. Entonces, es una herramienta que podemos utilizar todos los médicos que estamos frente a pacientes y que nos puede acercar un poquito más a saber qué tanto porcentaje de este estudio que yo le estoy haciendo puede deberse a cáncer de mama o qué tanto se puede desarrollar. Y es algo que lo podemos mostrar en las computadoras y puede ser un poco más interactivo para las pacientes, para que ellas también vayan entendiendo un poquito más de todo el proceso porque algo que sucede mucho con el cáncer de mama es pues que hay mucha incertidumbre, hay mucho nerviosismo, juega mucho la parte psicológica y es importante no solamente dar un diagnóstico, sino acompañar a las pacientes y que vayan entendiendo y obviamente tratar de hacer el proceso confortable y seguro para ellos. ¿Ok? Entonces es una herramienta que se las dejo, la pueden usar, es gratis y pues les puede ayudar mucho a su consulta. Y algo también que pasa a veces muy desapercibido es que el cáncer de mama se puede dar durante el embarazo o se puede detectar con mayor frecuencia durante el embarazo. Para esta forma, la forma de estadificar a las pacientes es mediante un ultrasonido. Dependiendo las características que nos salgan de este ultrasonido, vamos a ver si las lesiones tienen características quísticas o sólidas y dependiendo de estas características se determina la forma de tratar a las pacientes. Lo primero es, si es quístico, hacer una aspiración con aguja fina y ver si sale un resultado benigno, seguir con un tratamiento habitual obstétrico y posteriormente también hacer un estudio más a fondo del tumor una vez que haya nacido el bebé.
Y cuando es un componente sólido, se recomienda así hacer una mastografía con protección o también adicionar un estudio de biopsia con aguja gruesa. Si el resultado es benigno, volvemos al mismo paso anterior. Y si es maligno, pues bueno, ahí lo primero es determinar la edad obstétrica de la paciente y determinar por medio de estas biopsias qué tipo patológico es el cáncer, si hay presencia de receptores a ciertas hormonas o no. Obviamente juntar a un equipo multidisciplinario y un asesoramiento genético para determinar si es necesario ver si la paciente tiene la presencia de una mutación de los genes BRCA y posteriormente la estadificación. Se pueden utilizar estudios que involucren radiación siempre y cuando se haga una protección adecuada del abdomen, un eco abdominal, análisis séricos, etcétera. Y pues dependerá el trimestre en el que nos encontremos con la paciente para ver qué estrategia se puede usar para tratarla. En el primer trimestre únicamente se recomienda cirugía sin ningún tipo de terapia, ya sea de quimioterapia, radioterapia o terapias hormonales. En el segundo trimestre ya se pueden empezar a utilizar las quimioterapias y en el tercer trimestre igual también está la opción de utilizar radioterapias con cirugía y ojo, antes de las 36 semanas para no dañar las células blancas de nuestro feto. Después de que se atiende el parto, según sean las indicaciones obstétricas, pues bueno, en el puerperio ya se pueden utilizar sin ningún problema todas las demás terapias biológicas, de radioterapia, de quimioterapia, incluso la reconstrucción mamaria. Y pues bueno, la lactancia materna en estos casos tiene que posponerse. ¿Ok? Y eso sería todo por mi parte en cuanto a generalidades. Espero que sigan disfrutando este curso y que no haya dudas en relación a las generalidades del cáncer de mama. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.